Ley de Ohm, tercera parte. Determinar de qué depende la resistencia de un conductor. Ya vimos que existe una proporción directa entre la diferencia de potencial aplicada y la intensidad de corriente en un circuito, siendo esa constante de proporcionalidad una característica del elemento conductor o circuito que llamamos resistencia. En el Sistema Internacional de Medición, la unidad es el ohm. Vamos a ver un video. Tenemos una fuente de 12 volt, una pila de corriente continua, un amperímetro, y vemos cómo las cargas circulan por una resistencia. Al pasar por esa resistencia, las cargas rozan contra la estructura de la resistencia. Si vemos la estructura interna, rozaría contra los átomos de la resistencia, transfiriéndole parte de su energía cinética. El aumento de la energía cinética de los átomos de la resistencia provoca un aumento de temperatura, ya que sabemos que la temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas. La resistencia disipa la energía en forma de calor. La resistencia cambia con la temperatura, por lo que algunos materiales no guardan esta relación. En los metales la resistencia aumenta con la temperatura, y en los no metales y semiconductores la resistencia disminuye con la temperatura. Vamos a ver en un video justamente cómo aumenta la resistencia con la temperatura. Ahí tenemos una resistencia 0,9 ohm y la vamos a calentar observando cómo va aumentando el valor de esa resistencia. Si sacamos la resistencia de la llama, se vuelve a enfriar y la resistencia baja. Vemos cómo cambia la resistencia con la temperatura. Hablamos de materiales óhmicos, aquellos materiales que mantienen la proporción entre diferencia de potencial e intensidad de corriente, y no óhmicos, aquellos que no la cumplen. La conductividad es la propiedad que tienen los materiales de conducir las cargas eléctricas. La propiedad inversa a la conductividad, o sea, la no conducción de cargas eléctricas, se conoce como resistividad y se cuantifica a través del coeficiente de resistividad que se simboliza con la letra griega ρ. Este coeficiente es un valor característico de cada material y la unidad en el Sistema Internacional de Medición es el ohm-metro. Para tratar de determinar de qué depende la resistencia de un conductor, vamos a utilizar el simulador. En el simulador tenemos un trozo de elemento conductor al cual le podemos modificar la resistividad, la longitud y el área. Primeramente vamos a mantener constante la resistividad y vamos a modificar la longitud y el área. Partiendo de una resistividad de 0,50 ohm centímetro y una longitud de 10 centímetros y un área de 7,50 centímetros cuadrados, vamos a llevar primero la resistencia inicial de 0,667 ohm, vamos a llevar la longitud al doble y por lo tanto la resistencia también aumentó al doble, porque ahora las cargas para atravesar el doble de longitud tienen más probabilidad de chocar contra algún elemento constitutivo de ese elemento conductor. Si ahora aumentamos el área al doble, la resistencia disminuye a la mitad, porque ahora las cargas, al atravesar el elemento conductor, tienen más espacio y menos posibilidad de chocar contra algún átomo de este elemento conductor. Si ahora mantenemos constante la longitud y el área y aumentamos la resistividad, aumenta la posibilidad de choques contra átomos de este elemento conductor. Por lo tanto, aumenta la resistencia. Y si lo disminuimos, disminuye. Podemos decir entonces que si consideramos la temperatura constante, la resistencia para un material dado y homogéneo es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área o superficie transversal del mismo. Si mantenemos la longitud y el área del conductor constante, la resistencia depende del material con que está construida. La resistencia, entonces, podemos ver ahí, la ecuación es
ρ por la longitud sobre el área. La resistencia de uso normal en el laboratorio se construye arrollando un alambre conductor alrededor de un tubo aislante, con lo cual tenemos un alambre largo en un espacio corto, como por ejemplo en la primera foto, esa resistencia como la que ustedes usaron en la construcción del soldador. Y luego, en la otra imagen, tenemos un resistor cerámico cementado de hilo resistivo, que son las resistencias o los resistores que usamos en el laboratorio de física para hacer las prácticas. El carbono se suele utilizar en resistencias para equipos electrónicos. Suelen llevar una serie de franjas de colores para identificar su valor. También ahí vemos otras resistencias de carbono, también usadas en electrónica, y en este caso esas dos en particular son las que se usaron para las demostraciones que venimos haciendo en los videos. Los usos más comunes de las resistencias es la de limitar la intensidad de corriente en el circuito y también la de disipar energía eléctrica en forma de calor por efecto Joule, como en el caso del soldador eléctrico, el horno eléctrico, una plancha, etc.